Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy por hoy logramos pasar un año más de cuarentenas, que muy pocos cumplieron y que por lo mismo no ayudaron casi en nada. Mascarillas y productos sanitizantes que pocos usaban, afectando a quienes sí seguían las reglas. Un encierro total a los jóvenes y niños con el establecimiento de clases en línea, pero pasaba como con los enfermos convalecientes, que al sentir una leve mejoría dejaban el amparo del hogar solo para caer nuevamente en cama. Fuimos vacunados con la promesa de que sería la solución a todo y sin embargo, hoy por hoy es un valor agregado a la mascarilla y a todos los protocolos y limitaciones de la Secretaría de Salud. Y se continúa con la escalada agregando una tercera dosis, estableciéndose algo que será imprescindible para circular en tu ciudad, más imprescindible que la misma credencial de elector, el certificado de vacunación, mismo que tampoco garantiza tu total inmunidad, pues continuamos con la amenaza de las variantes, que según nuestro presidente López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, solo representa un covidcito. Y me pregunto, ¿con cuáles conocimientos o doctorados estas dos personas se atreven a desinformar, provocando con esto que los ciudadanos abandonen las medidas de prevención y convocarlos a concentraciones masivas como la del Zócalo en la Ciudad de México, solo para escuchar las mismas mentiras de los últimos 3 meses, acentuando con esto la pandemia y cobijándose ambos mandatarios con la excusa de que los ciudadanos son los responsables de su propia seguridad? Y eso no puede ser cierto, ya que los asistentes a los mencionados actos masivos son los que con su voto irresponsable lograron la instalación del actual gobierno. Como pueden llamar personas responsables, dicha mancuerna es ahora, si no responsable, pero sí causante de que México acumule al día de ayer 4.439.182 casos confirmados y 301.334 muertes por COVID-19, siendo precisamente el día anterior el récord de toda la pandemia, al registrarse 47.113 casos y 227 muertes en solo 24 horas. El doctor Hugo López-Gatell, encargado de la gestión de la pandemia, por quién sabe qué componendas, pide a los ciudadanos que estuvieron en contacto con algún positivo o que muestren síntomas, no corran a un kiosco para solicitar una prueba y en lugar de esto se aíslen en su casa. Y la pregunta al tristemente conocido López-Gatell es si al hacer caso a sus indicaciones no se propagará más el virus, ya que sin la prueba el ciudadano puede potencialmente llevar el virus a su familia. El conocido galeno dice que no es posible hacer pruebas masivas, ya que dichas pruebas están escaseando a nivel mundial. Y ante esta afirmación, la pregunta es obligada. ¿Por qué en los Estados Unidos acaban de comprar 1,000 millones de pruebas COVID-19, estando estas tan escasas? Pues bien, si solo fuera la pandemia y México gozara de una estabilidad económica, así como sus habitantes, las cosas serían algo diferentes. Pero es precisamente en lo que fue la clase media y la de extrema pobreza en donde más ha pegado la pandemia, según los datos que arrojan organismos internacionales como la CEPAL. ¿Será que la clase privilegiada tiene mayor acceso a medicamentos especiales? ¿O será porque la información no ha permeado en las áreas de mayor marginación, tomando en consideración lugares en donde es mayormente necesario
un plato de sopa y un kilo de tortillas que un teléfono celular. Sin embargo, no es tan solo en los lugares apartados donde se vive pobreza extrema. Las principales ciudades en México cuentan con cinturones de pobreza, por no decir de miseria, misma que se viene acentuando por la inflación. La escalada de precios está azotando duramente a la clase media y la clase pobre, ya que aparte de Palacio Nacional, el único que la goza es don Pedro Romero de Terreros, ya que aunado a la carestía y a la pandemia, agregamos la cuesta de enero. Es realmente patético ver personas de todos los estratos sociales haciendo interminables filas en el Monte de Piedad y en las casas de empeño, dejando sus artículos hasta de primera necesidad por unos cuantos pesos y sin la esperanza de recuperarlos, ya que fuera de estas casas de empeño se encuentran los clásicos coyotes, los que por otros tantos pesos compran la nota de empeño haciendo un negocio redondo con la necesidad de la gente. Es triste, deprimente y desesperante ver que aparte de la precaria situación económica del país, se tiene que soportar la inseguridad que priva en el país. ¿Cuántas personas que empeñaron sus bienes son asaltadas en las calles o en el transporte público, dejándolos nuevamente en la calle? ¿Cuántos trabajadores se dirigen a sus hogares con el raquítico sueldo cobrado, esperanzados en adquirir una despensa, y son despojados en la vía pública, en donde lo mejor que puede pasarles es que los dejen heridos o golpeados, pero conservando la vida? Tras la ola de la violencia no da tregua, este fin de semana en México se registraron 248 asesinatos, según cifras del informe diario del Secretariado de Seguridad del Gobierno Federal. 248 ejecuciones. La mayoría de ellas se dieron en 3 estados de la República: Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. En Guanajuato fueron 23 asesinatos en diferentes hechos, un multihomicidio en Apaseo el Grande, donde 5 miembros de una familia, entre ellos 2 menores de edad, fueron acribillados por un comando que irrumpió en su casa en la colonia San Telmo. Ahí una bebé de 8 meses resultó lesionada por una esquirla de bala en un brazo, pero sobrevivió. Ahí mismo en Guanajuato se registró otra masacre en Silao, donde un comando mató a 10 personas que se encontraban afuera de su casa. 4 murieron en el lugar y 6 más cuando eran atendidas en el hospital. También había un menor de edad. En Zacatecas, de las 22 personas ejecutadas el fin de semana, 3 fueron halladas colgando de un puente peatonal cerca de la presa La Ribera, en Fresnillo. Ahí mismo en Fresnillo se registraron 2 ataques armados, uno en la comunidad del Bordo y otro en la colonia Emiliano Zapata, donde 4 personas fueron asesinadas y 2 resultaron heridas. El tercer estado con más muertos el fin de semana fue Michoacán, con 18 ejecutados, 4 de ellos en la colonia Villas de Oriente, en Morelia, 3 hombres y una menor de edad quienes presentaban huellas de violencia. En Catepec, Michoacán, los enfrentamientos armados entre presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y fuerzas federales no dan tregua. Tras los ataques armados ayer, donde 6 militares resultaron heridos, hoy por la tarde se registraron más hechos violentos y el gobierno ordenó reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona. ¿Cómo ves? Todos nos sacamos esta chingadera hoy. Poco antes del mediodía de este miércoles, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación volvieron a enfrentarse con fuerzas federales en Tepalcatepec, Michoacán, donde desde ayer han intentado tomar el control de las comunidades de Casangue, Taixtán y Plaza Vieja. Bueno, más, perdón, los sabes quién está. Según autoridades locales, los criminales utilizan fusiles calibre 50 y drones cargados de explosivos para irrumpir en los poblados. Ataques que han sido repelidos por fuerzas federales desde tierra y aire. Hoy, al menos 2 vehículos tipo monstruo con blindajes artesanales y una camioneta blindada fueron destruidos por los militares.
ves? Todo no se calma esta chingadera hoy. Más tarde, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoció que los enfrentamientos entre soldados y criminales se registran a diario en por lo menos 3 municipios y confirmó que 6 elementos resultaron heridos en los enfrentamientos de ayer. Toda esta zona de Tepalcatepec, Cualcomán, Chiricuila se encuentra con una fuerte presencia del ejército mexicano. Hay enfrentamientos prácticamente diarios. Es tanta la gente que se llena la boca argumentando que todo esto es a nivel mundial. Y porque esto es, según ellos, a nivel mundial, yo tendría que decir a mi familia que hoy no tendrán suficientes alimentos. ¡Claro que no! Yo soy responsable de mi hogar y también soy responsable de que a mi hogar no entre la pandemia. Así es de responsable el mismo presidente de México y de todos los países del orbe. Ellos deberán cerrar la puerta a todos los visitantes sospechosos de portar el virus. Y sin embargo, México viene siendo el país que no tiene protocolos de seguridad, ni en sus fronteras, ni en puertos aéreos, ni en los puertos marítimos. Podemos observar el rostro de Claudia Sheinbaum cuando al iniciar cada semana esboza un gesto de sorna al dar cifras de la pandemia y decir que México seguirá en semáforo verde porque no podemos cerrar las actividades económicas. A lo que un reportero le sugirió: oiga, el semáforo naranja incentivaría a los ciudadanos y entre los ciudadanos con la utilización correcta del cubrebocas, así como la implementación correcta y obligatoria de seguir con el protocolo de seguridad. Esto sin lesionar las actividades económicas, ya que el semáforo verde parecería ser un permiso para que quien haga lo que se le venga en gana. Pero no obstante la crisis económica, la alza en los combustibles, los impuestos, el nulo crecimiento, los asesinatos, las enfermedades y los conflictos sociales, nada, óigalo usted, nada es más importante que el circo de la revocación de mandato. ¿Cuánta hambre y salud se podría evitar con 5,000 millones de pesos que solo servirán para acrecentar la soberbia de quien se cree un rey por vivir en un palacio? Pues bien, al ciudadano le han echado a cuestas el cuidarse a sí mismo. Si no lo hace, será únicamente su responsabilidad. Para Proyecto 7 TV de la Ciudad de México, reportaron Gabino Blanco y Angélica Blanco.